Escuchen, si yo les hablara de Dios, ¿qué es lo primero que se les vendría a la mente? Me imagino que la misma figura que a mí, un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede, vigilando a la humanidad desde su trono, rodeado de ángeles. Pero la palabra Dios ha ido mutando a lo largo de los años y abarca desde la deidad que les acabo de describir hasta la suma de todas las leyes que rigen el universo. Es por eso que el uso de la palabra Dios se ha vuelto trivial. Las obras de arte o entretenimiento hacen uso cotidiano de esta figura. Se ha diluido el peso que tiene su significado, volviéndolo un tema casi banal, pues convierten a la figura de Dios en una caricatura, y es ahí donde para mí Atlus reivindica el nombre que tiene Dios. Miren muchachos, durante toda mi vida yo nunca vi una obra que mostrara a Dios directamente. Y no me refiero a esas historias donde aparece una figura divina o ambigua que simboliza lo que viene a ser Dios. Como ya dije, esa palabra para mí dejó de tener un peso real en la mayoría de las obras literarias. Pero Shin Megami Tensei, en cambio, te dice exactamente quién es ese Dios, le pone un nombre, Yahvé. Y nombrar a Dios como una figura concreta no solo es atrevido, es riesgoso, porque estamos hablando del Dios al que adoran casi 4.000 millones de personas en el mundo, el Dios abrámico, el Dios central del cristianismo, judaísmo e islam, y aunque no todos creen en él, casi toda la humanidad lo hace, y quienes sí creen en él, a veces lo hacen con una fe profunda, y muchas veces incluso peligrosa, y creo que ya todos sabemos hacia dónde va este video, pero déjenme hablarles de la saga en sí misma para que me entiendan mejor. Shin Megami Tensei es una saga de videojuegos que abarca múltiples obras en las que se exploran tanto temas filosóficos como teológicos. Intentar hablar puntualmente de cada uno de los juegos sería un desperdicio de tiempo. Cada uno toca el mismo tema, el fin del mundo. El apocalipsis es el eje central de todos los juegos. Siempre es una pelea entre dioses, demonios y la humanidad. El tema está en que cada uno de los juegos trata de abordarlo de una forma completamente única, pero no se queden solo con mi palabra, vamos a hablar de algunos de los juegos de la saga. Para iniciar, hablemos de Shin Megami Tensei 2. En la historia de Shin Megami Tensei 2, la humanidad ha sido devastada después de un gran cataclismo, pero logró sobrevivir. De los restos de la humanidad se erigió Tokyo Millennium, una ciudad en la que los mesianos, los creyentes de Dios, Yahvé, rigen. Un lugar estructurado sobre una pirámide social religiosa, donde los estratos más bajos viven en la miseria rodeado de peligrosos demonios, mientras que los más cercanos a las cúpulas religiosas viven entre lujos y seguridad. Lo que realmente pasa es que bajo la promesa de la llegada de Dios a la Tierra, los mesianos construyeron Tokyo Millennium, pues cuentan que Dios enviará un Mesías que presagiará el advenimiento solo si ellos creaban un lugar en el que se alabe al Señor. Sin embargo, esto nunca pasó. Durante años el Dios al que adoraban nunca se comunicó con ellos y en un afán de forzar esa profecía comenzaron a experimentar para crear a su propio Mesías. De este proyecto nació el protagonista llamado Aleph. Hay demasiadas similitudes entre Aleph y Jesucristo. Después de todo, Aleph es el Mesías, encomendado a traer el paraíso a la tierra, y así como Jesucristo peregrinó, Aleph también lo hizo. Tuvo que viajar por todo Tokyo Millennium para conocer su propósito, desde los estratos más bajos viendo a la gente pobre sufriendo, hasta los estratos más altos, y cuando logró encontrar su propósito, cuando supo que era el Mesías, se le encomendó una misión: matar a todos los demonios que atentan contra los planes de los mesianos, enfrentarse al antimesías y en un todo lograr el advenimiento de Dios. Al final lo logramos, y es en ese punto cuando verdaderamente el juego se divide y te obliga a tomar una posición en todo este asunto. Caos, ley o neutralidad, Lucifer, Yahvé o Satanás. Tendrás que elegir con quién aliarte en cada una de las rutas, pero lo verdaderamente importante aquí es la filosofía que hay detrás de cada uno de los personajes. Tanto en la ruta neutral como en la ruta de caos te enfrentarás a Yahvé, pero la razón por la que te enfrentes a él depende de la ruta en la que estés. En la ruta del caos, Yahvé le ordena a Satán que extermine a toda la humanidad usando el arca de la alianza. Sin embargo, nosotros lo impediremos,
asesinaremos a Satán y provocaremos la ira de Yahvé, quien bajará a la tierra a hacernos frente, pues considera que hemos cometido un pecado grave al oponernos a la voluntad divina. Mientras que en la ruta neutral, Satán se enfrentará a su creador, se rebelará contra Yahvé y lo juzgará por intentar exterminar a la humanidad y cometer el pecado de genocidio, siendo después Satán borrado de la existencia por blasfemar contra Yahvé, dejándonos a nosotros la tarea de enfrentarnos directamente a Dios. Y para colmo, tanto en la ruta neutral como en la de caos, Yahvé nos advertirá que desafiar la voluntad de Dios nos conducirá a un castigo eterno, en el que nos reencarnará como un Mesías en cada mundo nuevo, solo para matarnos, sin poder ver cumplido nuestro cometido, reencarnado una y otra vez, frustrado una y otra vez, hasta el final de los tiempos, por cometer el máximo pecado, el deicidio. Si se preguntan por qué no hablo de la ruta de la ley, la verdad es que es lo que se imaginan. Simplemente obedeces a Dios y dejas que extermine a la humanidad. Pero bueno, no les mentía cuando decía que Shin Megami Tensei tomaba la figura literal del dios judeocristiano. Y Yahvé no es retratado como el mal absoluto, no me malentiendan, eso sería lo fácil. En su lugar, Shin Megami Tensei 2 lo aborda como una deidad que actúa desde el control y la autoridad. A fin de cuentas, Dios está por encima de la moral. Al ser un ser divino, se preconcibe como creador de las leyes universales, estando fuera de ellas. Dios no se puede equivocar. Es omnisciente y no puede fallar porque es omnipotente. Su palabra es ley divina y si la desobedeces, serás castigado. Y no es algo que se invente el juego, es algo que podemos leer incluso en la Biblia. Pero, ¿en serio el genocidio está bien porque es realizado por un dios? Quitar una vida implica privarla de la voluntad de decidir, de actuar sobre la realidad. Es el pecado máximo que puede cometer un hombre contra otro. No hay peso ni valor suficiente para reemplazar una vida, ni siquiera otra. No existe el valor capaz de medir lo que una vida podría llegar a ser. Matar es negar para siempre la posibilidad de decidir, de transformar, de cambiar el mundo. Por eso, ninguna justificación, ni siquiera una divina, puede borrar el peso de esa pérdida. Y es por ello que Satán confronta a Dios en la ruta neutral, porque aunque Dios esté por encima de la moral, nosotros no lo estamos, y las acciones que toman nos orillan a reafirmar nuestra voluntad de vivir, y es ahí donde Aleph se vuelve más que un avatar del jugador. Se convierte en una extensión de nuestra ética, eligiendo la razón por la que debemos enfrentarnos a Yahvé, y en última instancia, no es el acto de enfrentarnos a Dios lo que importa, sino la razón por la que elegimos hacerlo. Esa motivación es la que define no solo nuestra visión de lo divino, sino también de nosotros mismos, y es al nombrarlo directamente como Yahvé, representándolo explícitamente como el Dios judeocristiano, basado en su teología, su figura, su carácter bíblico, que el juego nos coloca en una posición incómoda. La realidad es que todos los jugadores cargan una imagen heredada de este Dios, ya sea consciente o no. Saben que es una figura moralmente perfecta e incuestionable, y es eso lo que hace que al enfrentarnos a Él, nos enfrentemos también a esa idea preconcebida de lo divino, y nos obligan a elegir, nos obligan a pensar, y cuando llegue el momento, ¿qué pensarás? ¿Qué elegirás? Pero Shin Megami Tensei 2 no es el único. De hecho, quiero hablarles también sobre Shin Megami Tensei 3, que es mi favorito personal. Déjenme hablarles un poco del video que hice. Shin Megami Tensei 3, ¿confiarías en Dios siendo un demonio? Es un video en el que hablo sobre la dicotomía entre seguir a un Dios cuya voluntad implica incluso el sacrificio de la humanidad, o rebelarte contra la autoridad impuesta, siguiendo a Lucifer, un demonio que irónicamente lucha por darle el libre albedrío a la humanidad. Pero como siempre en esta saga, no todo es tan sencillo. Dios quiere extinguir a la humanidad porque es el ciclo natural de las cosas. Cada cierto tiempo nace de una concepción un nuevo mundo humano, pero para que eso pase tiene que morir el anterior. Es un proceso de constante evolución en el que Dios está poniéndonos a nosotros para que seamos mejores. Sin embargo, eso implica la muerte de todos los humanos, excepto de los que Dios considere dignos. Mientras que por el otro lado, Lucifer quiere luchar por la humanidad, alejarla de la tiranía y del yugo de Dios y darle verdadero libre albedrío. Pero en su libre albedrío, él está dispuesto a dejar morir este mundo, porque
si no puede salvar este mundo, salvará todos los incontables mundos que hay en el multiverso. Esta dicotomía es la más importante en el juego, pero no solo trata de esto, también nos presenta distintas razones o pensamientos filosóficos que, si queremos, podemos abrazar: el individualismo, el colectivismo, el darwinismo social o el existencialismo, y cada una de ellas es representada por un personaje con sus propias metas y, al margen del conflicto religioso, te hace preguntarte de qué forma es que viven algunas personas, o incluso de qué forma estás viviendo tú. No me quiero explayar aquí porque, de verdad, hice el video de Shin Megami Tensei 3 y espero que lo vean, así que creo que deberíamos saltarnos al último juego del que les quiero hablar, el más reciente y el mejor para iniciarse en la saga si es que quieren comenzar a jugar, Shin Megami Tensei 5. Específicamente quiero hablarles de la versión Vengeance, que es como una revisión del juego original y la versión definitiva, para mí. En Shin Megami Tensei 5 se nos cuenta que el dios creador ascendió al trono del Empirio y desde ahí le negó su divinidad a todos los demás dioses, convirtiéndolos en demonios que vagan por la tierra. Con la divinidad de estos dioses creó un árbol, el árbol del conocimiento, y en su Edén le negó a la humanidad el consumir este fruto. Sin embargo, los humanos, tentados por una serpiente, comieron del fruto del conocimiento, adquiriendo en sus almas la divinidad de los antiguos dioses, dejando la puerta abierta a una guerra, pues los demonios que antaño fueron dioses ansían este conocimiento para volver a estar completos y así ascender al Empirio. Y así como estaba previsto, ocurrió. En la Primera Guerra Santa, Lucifer asesinó al Dios Creador y ascendió al Empirio para desaparecer poco después. Y este vacío no haría más que provocar que otra Guerra Santa ocurriera, pues muchos demonios ansían su divinidad y ansían recrear el mundo en base a sus deseos. Y como verán, no es nada sutil Shin Megami Tensei 5 haciendo referencias al dios judeocristiano, y aunque aquí no lo nombran explícitamente, y de hecho al inicio de la historia este dios es asesinado por el propio Lucifer, en su historia podemos ver un reflejo de la historia humana. Pues ante los ojos de los creyentes de Yahvé, todos los demás dioses no son más que figuras paganas, demoníacas, y el ascenso al trono del Empirio representa cómo este dios ganó popularidad en nuestro mundo, y cuando sus creyentes fueron la mayoría, comenzaron a demonizar las creencias de los demás. Shiva, Zeus, Odín, Miteraya, Dagda, Osiris, Ra, Tsukuyomi, Izanagi, Izanami, Nuwa, Quetzalcóatl, Artemisa, Belcebú, porque sí, si no lo sabían, Belcebú es un insulto a un dios, a Baal, un dios cananeo que los creyentes del dios abrahámico insultaban llamándolo el señor de las moscas, Belcebú, pues decían que su dios pasaba todos los días entre excrementos. Pero bueno, no me quiero explayar en este último porque es un muy buen juego y me parece la puerta de entrada para todo el que quiera jugar esta saga de videojuegos. Al final, todos los juegos de la saga tienen la religión como un concepto central y no está caricaturizado, es una crítica que tiene matices, no es sutil pero no es un ataque directo, y aún así creo que Atlus debería tener miedo de hablar de Dios, y es en este momento en el que saltamos de la ficción a lo que es la realidad. En la mayor parte del mundo es un tabú tan siquiera negar la existencia de Jehová, siendo socialmente marginado y discriminado por no creer en él. Existe una incredulidad en la negación absoluta de un Dios, y lo sé porque cuando digo que soy ateo, siempre me lo cuestionan a pesar de que no intento imponer en mi forma de pensar a nadie. No pueden concebir la idea de que no crea en su Dios. Y esto estando en Latinoamérica, pero hay algunos lugares como los países de Medio Oriente donde, de hecho, abandonar el Islam es castigado con la muerte. Pero toquemos a cada una de estas religiones por separado. Actualmente, con la guerra de Israel, podemos ver cómo el judaísmo, en el nombre de Dios, puede justificar los asesinatos de niños pequeños, el bombardeo a escuelas, colegios y hospitales, porque están recuperando la Tierra Santa que les fue prometida. Y aunque esta guerra va más allá de religión, se sorprenderían la cantidad de gente en redes sociales que justifica estos genocidios con
esa frase. Están recuperando la Tierra Santa prometida por Dios. Y los propios israelitas celebran estas masacres de niños pequeños. Y yo no sé si me estoy volviendo loco o soy demasiado empático, quizás soy demasiado estúpido, pero no puedo creer que puedan justificar algo así. Sin embargo, hay otros casos que son inclusive más preocupantes porque este conflicto es religioso de forma colateral. Pero los creyentes del Islam, esos son otra historia. Los creyentes del Islam también han cometido atrocidades en el nombre de Dios, y para poner un pequeño ejemplo está el atentado a Sri Lanka el 21 de abril del 2019. Estos ataques fueron autoría de un grupo extremista islámico llamado National Tawhid Jamaat que tenía vínculos con el ISIS. En estos ataques los creyentes extremistas se explotaban a sí mismos en lugares como hospitales, hoteles o iglesias y asesinaron a más de 250 personas, todo para reivindicar el Islam. Pero este no es un caso aislado, ya quisiera yo. El denominado Estado Islámico tiene una lista de atentados que dejarían a cualquiera con el cuerpo helado. Por ejemplo, el 2 de enero del 2025 en Texas se recuperó una bandera del Estado Islámico en un camión de un hombre estadounidense que embistió contra unos asistentes a una fiesta de fin de año en el barrio francés de Nueva Orleans, matando a 15 personas. El 22 de junio del 2025, un miembro del Estado Islámico fue responsable de un mortal atentado suicida en una iglesia de Damasco. 20 muertos y 52 heridos. ¿Y por qué? Por profesar una fe que ellos consideran incorrecta. Con el Islam puedo llenar páginas y páginas, así que no me explayaré más. Aún me queda el cristianismo. Y no nos podemos olvidar de la típica. Los cristianos y sus santas cruzadas, guerras santificadas regidas por los papados para matar a sus detractores y principalmente recuperar la Tierra Santa de Israel. Pero esto pasó hace mucho y creo que podemos hablar de un horror un poco más actual y quizás un poco más íntimo que el de las otras dos religiones. Verán, el cristianismo me toca un poco personalmente porque yo iba a una iglesia cristiana hasta que formé mi propio criterio y dejé de creer en la idea de un Dios, pero la iglesia como institución es un lugar horrible. No podemos olvidar de la lista enorme de casos de violación que están encubiertos por la propia institución religiosa. Pero no es solo eso, no es solo la institución, los creyentes viven con una fe ciega y muchas veces hipócrita. Y debo matizar que hay gente que tiene fe y que son personas maravillosas. No juzgan, no discriminan, predican con la palabra y acciones de lo que ellos piensan que está bien, pero no son la mayoría. Tristemente, no son la mayoría. Y aunque yo conozco a un par de personas que son así y las aprecio profundamente, hay otros que no sé qué clase de escrituras leen, o díganme en qué parte Dios dijo que hay que hablar mal de otras personas, o en qué parte dijo que hay que marginar a los que tienen tatuajes, que hay que discriminar a los que tienen piercings, que hay que maltratar a los que se pintan el cabello, a los que juegan videojuegos, a los que escuchan rock. Esa forma sectaria de pensar y esa soberbia moral que hace que el religioso te diga cómo debes vivir tu vida es algo que creo que todos hemos vivido. Miren, cuando a una mujer violada le sueltan la frase Dios tiene sus razones o así lo quiso Dios, es por algo se pudre dentro de mí. Cuando a una persona que es parte de los testigos de Jehová la dejan morir porque no se le permite recibir transfusiones de sangre, algo se pudre dentro de mí. Cuando censuran y demonizan el arte solo porque no conciben otra forma de expresión que vaya por fuera de sus creencias puritanas, algo muere dentro de mí. Y el cristianismo es el que más activamente censura las obras. Recordemos el Pikachu del diablo, Hello Kitty significa hola demonio, entre muchas otras estupideces. De hecho, hace poco un grupo extremista religioso de Estados Unidos intentó censurar, o bueno, lo consiguió censurar varios juegos de Steam por tener contenido pornográfico. Y esto es uno de muchos actos que han pasado a lo largo de la historia y por los que creo que Atlus debería tener miedo. No solo es la censura, se han cometido asesinatos en el nombre de Dios, del Dios que nombra activamente Shin Megami Tensei, y por eso veo el valor que tiene esta saga de videojuegos.
y es de mi saga de juegos favorita y una que no es tan conocida tristemente, y aún así es la única que se atrevió a retratar a un ser que es tabú en esta sociedad, y no solo lo retrató, también lo confrontó. Y en mi humilde opinión, creo que Atlus creó de las sagas de videojuegos más increíbles que jamás haya tenido el placer de probar. Y si por algún casual te interesó algo de lo que dije, creo que podrías probar intentar jugar el Shin Megami Tensei 5 o mi favorito personal, que es el Shin Megami Tensei 3 Nocturne, porque precisamente casi obvié la trama de estos dos juegos para que puedas experimentarlo por tu propia mano. Para terminar, solo hice este video para agradecerle a Atlus por lo que es Shin Megami Tensei, por el valor que tiene y por lo que lo hace único. Y también quiero agradecerle a mis amigos que me han ayudado a hacer este video, a Protokey, a Maximiliano y a Another, que me contaron sus experiencias y me ayudaron con su visión del Shin Megami Tensei y su visión de su mundo. Muchas gracias por ayudarme a hacer esto.